Hola a todos, hoy es 15 de noviembre y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Antes de empezar, dos cosas. Uno, yo he estado haciendo videos casi todos los días y según las cuentas de los videos que llevo publicados, este sería el video 331. Es decir, si estaba haciendo videos casi todos los días y ya llevo 331, estamos a punto de cumplir un año en el canal, lo que es bastante satisfactorio por el progreso que ha tenido el canal. La cantidad de vistas, la cantidad de suscriptores ha sido increíble. Todo gracias solamente a ustedes. No he hecho ningún tipo de publicidad, no necesito ni quiero hacerlo. Simplemente las personas que me ven lo hacen porque les interesa la información que presentamos en este canal. Así que quisiera que para antes de finalizar este año podamos llegar a los 7,000 suscriptores. Estamos muy cerca. Así que si estás viendo el video sin suscribirte, no cuesta absolutamente nada, no te va a molestar y a mí me ayuda muchísimo. Vamos a empezar. Para el día de hoy hay información muy importante. Putin tuvo una llamada con Olaf Scholz. Por ahora no hay información sobre el contenido de la llamada. Se supone claramente están hablando de la guerra. Esto es un indicio muy importante de parte de Alemania. Tal vez ellos tengan alguna intención en desescalar el conflicto. Ucrania en este sentido queda muy mal. Los jefes de la OTAN están pasando por encima de los ucranianos para hablar directamente con Putin, lo que claramente no es un muy buen indicio para los ucranianos. De todas formas, esto no asegura absolutamente nada. Esto simplemente es tal vez una medida para entender las posiciones del enemigo. Los aliados de la OTAN necesitan también de vez en cuando tener este tipo de información y los rusos también tienen cierta curiosidad de las perspectivas que tengan sus enemigos al respecto. Esto es relativamente normal, ya ha habido este tipo de llamadas antes. Teníamos el presidente de Hungría también estuvo en Rusia directamente conversando también con Putin, así que esto no es el fin de la guerra, es una llamada, es importante lo que habrán discutido. Claramente el contenido de estas conversaciones es completamente secreto, al menos por ahora, y estas son las informaciones que tenemos. Se está moviendo un poco el tema político al respecto de la guerra. Para el día de hoy también despertamos con una noticia completamente sorpresiva y es que el ejército ruso entró hacia la región de Chernígov en el norte de Ucrania. Tal vez esto sea un mensaje. El ingreso del ejército ruso no fue como resultado de una operación a gran escala. Se reconoce más bien que fueron algunos equipos de sabotaje del ejército ruso que entraron a las fronteras. No había muchas posiciones ucranianas, estaba completamente desprotegido a este punto. Tal vez hubo unos pequeños combates, pero no fue la gran cosa según se reporta. Y en estas imágenes vemos a los rusos ya bastantes kilómetros en el interior de la frontera ucraniana y establecen sus banderas como vemos en estas imágenes. Detalles interesantes de este video se encuentran al final porque cuando ya está terminando el video, el dron hace un paneo tratando de mostrarnos todo el panorama y aproximadamente en esta esquina se van a ver algunas explosiones. Aquí en este punto vemos algunas explosiones y también el dron enfoca justamente hacia este lugar. Estamos hablando de esta parte del video nuevamente. Las explosiones probablemente sean ataques del sistema de multilanzadores de rockets, dos Flamethrower o tal vez algún sistema Grad que estaría atacando estas posiciones. No ha sido un movimiento a gran escala con muchos vehículos, serían simplemente tropas de infantería del ejército ruso, pero han tomado, según esta información, 3 villas: Muravi, Novosilivka y Kolos. En Muravi también tenemos imágenes. El ejército ruso habría entrado sin mucha resistencia hacia estas posiciones. Según esta información, varias zonas de la frontera ucraniana han sido debilitadas para enviar estas tropas hacia la línea de combate. En un edificio central de esta villa de Muravi, el ejército ruso ha plantado su bandera en esta zona. Por ahora no se sabe cuál es el objetivo del ejército ruso, si ellos se piensan establecer a largo plazo. Los ucranianos afirman que ellos ya han contraatacado, que la ofensiva del ejército ruso en esta región de Chernígov no ha sido muy fuerte.
no tenemos mucha información. Los únicos videos que existen son los que estamos viendo, que confirman la presencia del ejército ruso en esta zona. Aquí están los soldados rusos que estuvieron involucrados en esta operación. Es una información muy importante, precisamente en la parte hacia el norte, muy cerca claramente de Kiev. Por ahora, sacar conclusiones al respecto de que el ejército ruso va a iniciar una ofensiva a gran escala en esta dirección es algo prematuro, es algo apresurado, pero al menos el ejército ruso cruzó la frontera, tomó posiciones ucranianas, no tuvo mucha resistencia. Y necesitamos más tiempo para saber cuáles son los planes del ejército ruso en esta zona. Nos vamos ahora hacia la región de Kursk, donde hay actualizaciones importantes, y lo más importante sería que el ejército ruso ha detenido en términos generales su ofensiva en esta región, muy probablemente como resultado de la defensa ucraniana, que ha tenido que traer y ha tenido que reforzar en muchas ocasiones la posición de Kursk. Tenemos estas imágenes que se reportan de hace aproximadamente 5 días, un compilado más de vehículos del ejército ruso que están tratando de avanzar bajo el fuego de los drones ucranianos, artillería. Los rusos realizan desembarcos. Como lo hemos afirmado ya varias veces, muy fuertes enfrentamientos se están presentando en la región de Kursk, que es, podríamos decir, la única área donde el ejército ucraniano puede ofrecer una resistencia relativamente fuerte a el ejército ruso. En general, para el día de hoy no hay más avances. Probablemente el ejército ruso se está replanteando las cosas, tal vez van a haber consecuencias dentro, esperemos que haya consecuencias dentro de los comandantes del ejército ruso que han realizado estas nefastas ofensivas en esta región, y vaya a haber algún cambio en este tipo de ataques del ejército ruso. Tenemos información muy importante porque se confirma la presencia de una gran cantidad de soldados ucranianos en estos bosques. Para el día de hoy tenemos un video donde los ucranianos tratan de romper el cerco que el ejército ruso les ha puesto en este lugar, pero no es fructífera esta operación para el ejército ucraniano, y probablemente todos los soldados que trataron de romper este cerco han muerto en esta operación. Imágenes muy fuertes que claramente voy a tener que censurar, de los soldados del ejército ucraniano derrotados intentando cruzar, intentando romper el encerramiento que el ejército ruso ha planteado en esta zona. Esto ocurrió precisamente en este lugar. Un vehículo ucraniano con soldados ucranianos en la parte superior del vehículo y también en la parte interior ha sido completamente destruido, y como resultado todos los soldados quedaron para siempre en el terreno. Es importante que se confirme esta información. Efectivamente, el ejército ruso ha encerrado a una cantidad de soldados ucranianos significativa en esta región. Ellos probablemente recibieron la orden de tratar de romper el cerco, pero no lo pudieron hacer. Un poco más hacia el sur tenemos una pequeña actualización en el mapa. Un ataque de drones ucranianos revela que el ejército ruso tiene el control en esta zona. Por ahora, estos son los avances más relevantes que tenemos, podríamos decir, en la región de Kursk, esta pequeña región en el control del ejército ruso. Vámonos hacia el sur porque hay información exageradamente importante para el día de hoy. Recordemos que ayer los ucranianos habían hablado de que ellos lograron repeler completamente el ataque del ejército ruso hacia Kupiansk, pero lo que vemos para el día de hoy es todo lo contrario, como suele pasar con la información que nos traen las fuentes ucranianas. El ejército ruso realmente tiene posiciones estables en este lugar, se ha confirmado completamente con estas imágenes que se entiende que son desde hace 2 días, así que la situación podría haber cambiado. Más vehículos del ejército ruso, tanques, vehículos pesados, podríamos decir, vehículos de transporte e infantería han logrado mantener sus posiciones. Los combates llevan ya algún tiempo en este punto y los rusos demuestran su control con más vehículos en esta zona. Los ucranianos ya no pueden ocultar más esta información. Estas imágenes son publicadas por los ucranianos, donde se ven los ataques de drones sobre distintas posiciones y también vehículos rusos dentro de la ciudad de Kupiansk, lo que es muy grave para los ucranianos. Según la información que se tiene al respecto de esta operación, el ejército ruso pudo realizar esta operación haciendo un estudio
con los drones de reconocimiento. Muy probablemente se descubrió el momento de una rotación en el que los ucranianos iban a cambiar las fuerzas de la brigada número 14 con las fuerzas no tan preparadas de brigadas de defensa territorial, la número 105. El ejército ruso pudo tener información puntual de en qué momento preciso iba a ocurrir la rotación de estos dos grupos del ejército ucraniano. La brigada 14 se retiraba, entraba la brigada de defensa territorial número 105, que no eran soldados muy bien entrenados, y el ejército ruso aprovechó esta oportunidad cuando apenas estaban llegando los soldados, estaba realizándose el intercambio. Los rusos atacaron a la brigada menos preparada, la número 105, no dejaron que tomara posiciones, pudieron romper completamente la defensa ucraniana, y según la información de las fuentes prorrusas, esta fue la forma en la que el sexto ejército del ejército ruso pudo tomar posiciones avanzadas en la región de Kupiansk. Es muy importante este establecimiento del ejército ruso, completamente confirmado, una gran modificación en el terreno. Están ya muy comprometidas las posiciones de Petropavlovka y todo este gigantesco bolsillo del que ya hemos hablado muchísimo tiempo, desde Krugliakavka hacia Sinkovka. El ejército ruso finalmente pudo vencer después de batallas muy sangrientas por Sinkovka, en el cual el ejército ruso perdió muchísimo personal y vehículos. Ahora probablemente se han cambiado los generales y el ejército ruso, con una estrategia un poco más inteligente, ha logrado penetrar hasta este punto. Y lo importante es que si nosotros medimos la distancia desde el territorio controlado por los rusos hasta el puente, es menos de 1 kilómetro, son 300 metros que le quedan al ejército ruso. Probablemente ya ha capturado esta zona, pero al menos en las actualizaciones que tenemos solo le faltan al ejército ruso 300 metros para cortar la única vía importante que abastece toda esta posición. Va a haber un colapso generalizado, los ucranianos van a tratar de escapar por donde puedan, y esto por supuesto va a traer una gran cantidad de bajas para el ejército ucraniano en toda esta zona. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur. Tenemos una actualización en el mapa. Esta región de Kopanki ha sido actualizada. Se entiende, según la información que teníamos para el día de ayer, que el ejército ruso ya capturó completamente esta villa. Por ahora solo son los reportes de los mapeadores neutrales, también mapeadores prorrusos, al respecto de que el ejército ruso efectivamente ha entrado hacia esta posición. La modificación en nuestro mapa de referencia es bastante conservadora, pero podríamos decir que si no ha sido capturado completamente Kopanki, lo va a hacer en los próximos días o tal vez en las próximas horas. Nos movemos un poco más hacia el sur. No hay actualizaciones relevantes hasta llegar incluso hacia Sivers. Tenemos algunos ataques de bombas FAB del ejército ruso en esta zona, pero por ahora tal vez el ejército ruso está pensando las cosas, está cambiando lo que necesite cambiar en esta dirección después del intento fallido de ataques en esta región, donde ellos se reportó que alcanzaron nuevas áreas, pero en estos momentos no sabemos si pudieron mantener estas posiciones a largo plazo o no. Tenemos la actualización en el mapa de las últimas geolocalizaciones que fueron publicadas, pero a ciencia cierta no sabemos si el ejército ruso tomó el control de estas áreas a largo plazo. Un poco más hacia el sur tenemos la actualización de la que hablábamos para el día de ayer, también de una forma conservadora en este mapa. Esta región, justamente esta región que está en gris, ha sido actualizada, aunque según la información que teníamos, los rusos ya capturaron completamente Fyodorovka. Nos vamos ahora hacia la región de Chazov Yar. No hay cambios relevantes en este mapa, y llegando hacia Taresk y Novgarovka, el ejército ruso ha publicado una gran cantidad de ataques de drones sobre las fuerzas ucranianas en la ciudad de Taresk, lo que muy probablemente signifique que se están renovando, reagrupando el ejército ruso, y probablemente muy pronto o tal vez en este mismo instante está lanzando una ofensiva terrestre hacia las posiciones ucranianas. Movimiento de vehículos, posiciones ucranianas dentro de la ciudad, también ataques del ejército ruso en la microrregión de Zabalka, donde los ucranianos han retomado el control. Más vehículos, movimientos y posiciones del ejército ucraniano han sido atacadas en estas imágenes. Como vemos, la destrucción es mayor en este caso. Los rusos y los ucranianos están peleando
bastante fuerte por esta zona. Y también el reporte importante sería estos ataques en las vías de comunicación, en las vías de reabastecimiento que van hacia la parte central de Taresk. Claramente cortar estas vías es fundamental para poder vencer al enemigo en el caso del ejército ruso, y estas son las actualizaciones que tenemos. Tal vez vamos a ver más combates por todas estas áreas que el ejército ucraniano ha recuperado. El ejército ruso va a tratar de avanzar en la región central y muy probablemente va a realizar un asalto en estas instalaciones mineras cerca del Terricón Shakhty Taretska, que es el que vemos en esta parte. Nos vamos ahora hacia la región de Pakrovsk y Kurajava, donde también tenemos actualizaciones significativas. Haciendo una comparativa, esto es para el día de ayer la situación y para el día de hoy este es el movimiento. Importantísimo, algo de lo que les he estado hablando es que el ejército ruso probablemente se dirija hacia Pusinka, presionando desde Yurovka, donde ya el ejército ruso ha sido reportado, ha sido observado por los operadores de drones ucranianos, y colapsando también esta posición en Pustinka desde Petrovka. Este es el movimiento para el día de hoy. Completa confirmación del movimiento del ejército ruso en esta dirección desde Novoalexievka hacia Yurovka. Tenemos estas imágenes de ataques del ejército ucraniano sobre posiciones de infantería del ejército ruso. Se reporta que los rusos llegaron aquí también con un movimiento rápido de sus unidades motorizadas, ataques hacia la infantería que está en las líneas de árboles, también vemos en este video. Imágenes que no podemos publicar, por supuesto, en YouTube, pero tenemos estas imágenes confirmando justamente la presencia del ejército ruso en toda esta zona. Toda esta región de rojo es el cambio para el día de hoy. Claramente los rusos se dirigen hasta este punto y va a ser muy difícil para los ucranianos poder mantener esta posición si el ejército ruso ya controla completamente Petrovka y Grigorivka. La actualización de la que hablábamos para el día de ayer también ha sido compartida por los mapeadores de Surya Maps, y es por eso que se ha actualizado nuestro mapa de referencia en esta zona. Esta pequeña región también se reporta en el control del ejército ruso. Nos vamos ahora un poco más hacia el sur. Tenemos avances del ejército ruso desde Ilinka, donde la brigada número 114 es la responsabilizada de esta ofensiva. Según las fuentes pro-ucranianas, el ejército ruso ya ha avanzado en esta región y en estos momentos estaría asaltando o terminando su ofensiva hacia Virisky y Nova Ilinka, según esta información. También esta información es compartida por las fuentes prorrusas. Un poco más hacia el sur, hablando de Kurajava, tenemos un cambio significativo en nuestro mapa de referencia. Esta es la situación para el día de ayer. Los cambios van a ocurrir aquí en los campos hacia el sur de Kurajava y también en estos campos del bolsillo gigantesco que se ha generado en esta zona. Este ya es el panorama para el día de hoy. Como vemos, los cambios son significativos. Recordemos que esta información ya la habíamos hablado. Claramente hay un retraso en la publicación de ciertas imágenes, de ciertos reportes por los distintos mapeadores, de acuerdo con sus políticas de modificación de los mapas, pero la información que nosotros teníamos, que nos había llegado de distintas fuentes, es que realmente el ejército ruso ya controla toda la parte este de Kurajava. Estos campos y estas fortificaciones fueron capturadas por el ejército ruso, y también Dalnae, que para el día de hoy tenemos más actualizaciones tanto de mapeadores prorrusos como pro-ucranianos del completo control del ejército ruso sobre esta villa. Esto claramente es muy importante. Recordemos que para el día de ayer teníamos a un vehículo ucraniano en este punto. Muy probablemente con el avance del ejército ruso ya esto no va a ser posible. Estas son las imágenes de las que les estaba hablando. Un tanque ucraniano que venía desde Kurajava hacia el sur, y tal vez con las posiciones actuales del ejército ruso ya en Dalnae y en todos estos campos y líneas de árboles, va a ser imposible o un suicidio enviar a más vehículos ucranianos por estas vías. Así que podríamos decir que para el día de hoy, 15 de noviembre, el ejército ruso ha cortado completamente el paso sobre esta región, lo que era importante para el reabastecimiento en Uspienovka. Antes de ir a Uspienovka tenemos también ataques de bombas FAB 1500 y también bombas FAB 500 sobre posiciones del ejército ucraniano, posiciones remanentes en esta región que aún no han sido evacuadas. Tenemos fuertes explosiones por parte de los bombardeos
de la aviación rusa en esta región, y también hacia la salida sur de Kurahava tenemos ataques del ejército ruso en esta zona. Un poco más adelante se ven los impactos, las explosiones de las bombas rusas, varias, aproximadamente 4 en estas imágenes. Una un poco más atrás, y estas son las explosiones sobre las posiciones hacia la salida sur de Kurahava que controlaban los ucranianos. Al menos se confirma el control de los ucranianos en esta zona, pero con estos ataques intensos nos queda la duda de si todavía los ucranianos mantienen estas posiciones o no. Estos bombardeos significan que el ejército ruso se va a mover en esta dirección y también se va a mover hacia esta zona para asegurar la parte central de Kurahava y la salida sur de Kurahava. Nos movemos ahora hacia Uspienovka porque el ejército ucraniano se sigue retirando de los campos para el día de hoy. Esta zona es la que está siendo evacuada por las fuerzas ucranianas y tenemos información muy importante. Se confirma la completa captura de Antonovka, pero más que esto y que estas imágenes donde vemos a los soldados rusos realizando el proceso de limpieza en los distintos edificios, lanzando granadas, ráfagas de fusil hacia lo que serían las posiciones ucranianas. Recordemos que esto no solamente se hace para destruir a tropas ucranianas que hayan quedado en estos puntos, sino también porque los ucranianos, tanto como lo hacen los rusos, si llegan a abandonar una posición, claramente van a dejar trampas y explosivos, o tal vez incluso algunas municiones que no han sido usadas y que son inestables, son peligrosas. Es mejor destruirlas por completo, y de esto se trata este video. Lo importante de esta actualización es que, según algunas fuentes independientes como lo es Calibrated, el ejército ruso ya entró a esta fortificación, y esto es una actualización mayor que tenemos en este sentido. Ya estamos en el mapa de Calibrated. Él también reporta el avance del ejército ruso en esta zona hacia Beritsky, como lo afirmaban las fuentes pro-ucranianas y las fuentes pro-rusas, pero es importante este detalle. Por ahora ignoremos esta zona en morado, que sería la zona de influencia. Esto no significa control, esto simplemente significa que el ejército ruso muy prontamente va a capturar completamente esta área, pero vamos a poner atención hacia esta actualización en verde. En verde tenemos la parte final de Antonovka que vemos aquí, y también tenemos una sección muy importante de esta fortificación donde, según esta información, que recordemos que es información confiable, que es información de lo más actual que podemos ver en los distintos mapeadores, es este mapeador, el ejército ruso ya habría entrado a las posiciones ucranianas en esta fortificación y habría tomado el control de estas zonas. Claramente los ucranianos están muy debilitados en esta zona, tienen un riesgo muy alto de quedar encerrados. Solo son 6 kilómetros los que separan las posiciones del ejército ruso de un lado en Trudovoe, podríamos decir, y Dalnae. 6 kilómetros es muy poco. Yo corro 4 kilómetros en las mañanas en 25 minutos, así que 6 kilómetros no es absolutamente nada la distancia entre las posiciones del ejército ruso. Esta información es muy importante, por eso quería hacer este enfoque: el ejército ruso entrando a esta fortificación. Una vez caiga esta fortificación, los ucranianos no tienen más que retirarse hasta Uspienovka, o tal vez hasta detrás de Uspienovka, en estas dos fortificaciones. Volvemos a nuestro mapa de referencia. Aproximadamente esto es lo que estoy marcando en este lugar. Los ucranianos siguen retirándose de estos puntos. Tenemos claramente al ejército ruso que constantemente presiona. No importa si es una retirada del ejército ucraniano o no, los drones siempre van a estar presentes. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos todos los detalles de la guerra. Todos los días, a todas horas, los drones están sobrevolando, tratando de cazar cualquier tipo de objetivo que encuentren. Podríamos decir que es munición furtiva, que siempre está a la expectativa de encontrar algún objetivo y destruirlo. Estas son las imágenes: ataques del ejército ruso sobre posiciones ucranianas en Elisavetovka. Nos vamos ahora a la intersección de Uspienovka, donde están estas grandes fortificaciones ucranianas. Según los análisis de incluso las fuentes pro-ucranianas como Deep State, realmente de las posiciones rusas desde Dalne hacia
el norte de Trudaboe. Incluso aquí se manifiesta este vector que es justamente la vía O0510 de la que hemos estado hablando. Las posiciones del ejército ruso se reportan aquí, es decir, muy cerca a la fortificación que tenemos en este punto. Y según estos cálculos serían solo 5.92 kilómetros, es decir, ni siquiera 6 kilómetros. Volvemos a nuestro mapa de referencia y vamos a tratar de calcular y hacernos a una idea de lo que serían las posiciones rusas aproximadamente en esta zona. Son 5 kilómetros si medimos nuevamente desde este lugar aproximadamente hasta este punto. 560. Desde este punto aproximadamente hasta este lugar serían 6 kilómetros. 592 era la medida que teníamos. Así que tal vez el ejército ruso ha avanzado aproximadamente hacia esta zona y tiene el control de esta región según las mismas fuentes pro-ucranianas. Es ya un caldero, un encerramiento operacional, podríamos decir, en esta zona. Los drones del ejército ruso tal vez están merodeando todos estos puntos y muy probablemente vamos a ver un rápido colapso de esta región hasta esta línea. Todo lo que está de esta línea roja hacia abajo va a quedar tarde o temprano en el control del ejército ruso. Tal vez para el lunes de la próxima semana vamos a tener muchas actualizaciones al respecto. Hemos visto que todos estos campos progresivamente han sido abandonados por el ejército ucraniano y podemos entender que esta tendencia va a continuar hasta llegar a este punto donde los ucranianos van a ofrecer una resistencia importante, pero que el ejército ruso piensa debilitar con sus movimientos hacia Sujiyal, que es esta villa. Tenemos más actualizaciones, reportes de que el ejército ruso sigue moviéndose hacia el norte de Maximovka en dirección hacia Sujiyal y claramente la intención del ejército ruso es cortar esta vía importante que también pondría en muchos aprietos a las tropas ucranianas que están defendiendo esta zona o que van a defender esta zona de Uspienovka. Nos movemos ahora hacia el oeste. Tenemos actualizaciones importantes en la ofensiva que el ejército ruso está realizando desde Priyutina hacia el norte, hacia Zelianopolye para cortar esta vía, la misma vía de hecho, O0510, viene incluso desde más hacia el oeste, desde Guliaipolye, donde también para el día de hoy tenemos actualizaciones. En la región de Priyutina al norte tenemos movimientos completamente confirmados del ejército ruso, ataques de drones ucranianos sobre las posiciones del ejército ruso en estas líneas de árboles, en estos campos, confirman justamente este movimiento, podríamos decir de pinzas, relativamente claro que tenemos en este punto desde dos direcciones del ejército ruso. Importante actualización sería que el ejército ruso ha empezado una ofensiva a gran escala hacia Guliaipolye y también hacia Novodanilovka. Tenemos actualizaciones muy importantes. Probablemente el punto final para el ejército ruso sea realmente Arehav. Así que tres direcciones al mismo tiempo, el ejército ruso atacando hacia Velika Novosiolovka, el ejército ruso atacando hacia Guliaipolye y también el ejército ruso atacando hacia Orehav, podríamos decir. Las actualizaciones en Guliaipolye serían estas pequeñas regiones en los campos. Se entiende que el ejército ruso ha estado avanzando en esta región. Esta información la traen los mapeadores independientes de Zuriat Maps. También en este punto se entiende que el ejército ruso ha avanzado. Hay fuentes prorrusas que están también confirmando este tipo de avances y en esta zona también un progreso del ejército ruso para el día de hoy. Todo esto probablemente en dirección hacia Guliaipolye. Como ya conocemos, la estrategia más rentable para el ejército ruso es cortar las vías de reabastecimiento. Muy probablemente esto es lo que va a ocurrir. Hacer un cerco hacia Guliaipolye mientras se mantiene la presión frontal sobre las líneas ucranianas. Hay varias líneas defensivas que tenemos reportadas en este mapa con este color negro, como vemos. También si nos movemos hacia el oeste tenemos reportes importantes de avances del ejército ruso hacia el norte de Rabotino. Y en esto les quiero recordar que hace muchísimo tiempo teníamos ataques, bombardeos del ejército ruso en Mala Tatmachka. Yo les dije en su momento que
esta mala de Tatmachka. Tenemos aquí un resumen, podríamos decir, de todos los reportes que se han tenido desde el inicio de octubre. Mala de Tatmachka es realmente el punto medio que permite el mantenimiento de las posiciones ucranianas en estos campos. El ejército ruso estuvo bombardeando muy fuertemente Mala de Tatmachka, bombas FAB, drones, artillería, todo lo que tiene en su repertorio. Y para el día de hoy vemos este panorama del ejército ruso tomando más posiciones en los campos. Estas actualizaciones también las traen las fuentes independientes de Surya Maps, fuentes prorrusas también. Muy probablemente el ejército ruso vaya a seguir su ofensiva en dirección hacia una gran ciudad que se encuentra en este punto, Orehov. Sobre toda esta ofensiva en estas tres ciudades importantes, Orehov, Guliáy-Poli y Velika Novosiolovka, tenemos también información de que el ejército ruso ha concentrado una gran cantidad de fuerzas en la región sur, y según esta información, estos avances en el terreno que estamos viendo simultáneamente sería justamente el plan a gran escala del ejército ruso para asaltar estas posiciones. Se concentró una gran cantidad de fuerzas del ejército ruso en todo este flanco sur y ha empezado una ofensiva a gran escala para capturar estas tres villas al mismo tiempo. Nos vamos ahora hacia la región de Jersón. No tenemos actualizaciones relevantes en este punto. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal, que es muy importante y me ayuda mucho, compartir el video y hasta luego. Gracias por ver.